días, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. ¿Cuántos saben aquí que son amados 100%, completamente, locamente por nuestro Dios? ¿Cuántos saben eso? Dios te ama más allá de lo que puedes creer e imaginar y lo que la gente pueda decir. No me importa los errores que la gente le señale. Dios dice: yo te amo, y Él te tiene en sus manos. Así que damos gracias a Dios en esta hora por su amor y su misericordia. Bueno, déjenme en esto poner un par de noticias en sus mentes antes que avancemos en las demás cosas en esta tarde. Primero que nada, quiero recordarles que en estos 21 días, empezando el 4 de enero hasta el 24 de enero, aquí en la iglesia hemos declarado 21 días de ayuno y oración para buscar el rostro de Dios. Y hay distintas maneras que se están implementando para orar, para buscar al Señor. Queremos que participe. Si usted quiere estar en este calendario hasta el 24, tal vez hoy en la tarde sería una buena oportunidad para que usted pueda darle el nombre a Liliana. Ahí mueva su manita, gloria al Señor, y pueda decirle: a tal día me gustaría ponerme en la lista para orar y ayunar. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Alguien dijo algo que yo sé que no es nuevo, pero me llamó la atención, no lo había escuchado antes. Dice: nosotros tenemos que buscar más el rostro de Dios que la mano de Dios. ¿Qué les dice eso? Más el rostro de Dios que su mano. Sí, estamos bastante acostumbrados a buscar su mano, ¿no es cierto? Bendíceme, ayúdame, protégeme, guíame. Claro, podemos orar por todas esas cosas porque Él nos ha dado sus promesas maravillosas. Sin embargo, realmente en medio de toda bendición, Él es la mayor bendición, ¿no es cierto? Hay una canción hecha por los voceros de Cristo que dicen: te amo más que a mi bendición. Te amo más que a mi bendición. Bendecimos al Señor en esta hora. También quiero recordarles que los miércoles estamos abriendo la iglesia a las 5:30 de la mañana. Hay personas que están viniendo a buscar el rostro de Dios. Para aquellos que pueden venir, si usted puede venir 20 minutos, 30 minutos, una hora o estarse las 2 horas, véngase los miércoles a las 5:30 y aprovechamos para buscar el rostro del Señor y presentar al Señor una serie de cosas por las que estamos buscando su rostro y su presencia. Por favor. También nuestra directora del Ministerio de Niños me ha dado esta hojita que se llama formulario de inscripción y dice: anunciar a los papás que llenen este formulario para actualizar información de los niños. Los tenemos en una mesa en el lobby al final del servicio. Usted puede encontrar esta información en la mesita donde va a estar la señora Carmen. Y necesitamos que usted nos llene esta hojita, es muy importante. Recuerden que toda la información que llenamos aquí es estrictamente privada y es confidencial y conservada aquí sencillamente para el ministerio y las cosas que hacemos para la iglesia y todo lo que podemos hacer a través de la iglesia para ayudar a las personas en nuestra comunidad. Quiero pedirles sus oraciones por una familia de apellido Mata. Acaban de perder a su esposo, padre, suegro, abuelo por el COVID. Son del estado de North Carolina y queremos pedirle al Señor que les dé fortaleza, les ayude a ellos, a la familia entera, para que puedan recibir el consuelo y la fuerza que necesitan. Ya estamos conectados, Roger. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de Facebook, Pasión. No solamente hay miembros de la iglesia que todavía no pueden venir, que pueden mirar la transmisión, pero también hay amigos de distintos lugares aquí del país y otros países que se conectan. Démosle la bienvenida. A ver si pueden dar un grito de bienvenida, que ellos lo oigan. A ver, 1, 2, 3.
There you go. Gloria al Señor. No sé si tenemos ya la información. Oh, ok. Ok, muy bien, excelente. Gracias. So, también les recordamos que los lunes a las 7:30 de la noche, hora del centro, abrimos un espacio para orar e interceder a través de la página de Pasión en Facebook, para que las personas, si usted se puede conectar y nos ayuda a orar. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4 que dos pueden más que uno. Entonces, si la persona que dirige esa oración se queda sola, está bien, Dios la va a oír. Pero si se unen 2 o 3 o 4 o 5, 20 o 30 o 40, las cosas se van a poner muy tensas. Las cosas se van a poner muy complicadas, pero complicadas para el enemigo de nuestras vidas. En el nombre del Señor. Todos los lunes 7:30 en Facebook, a través de la página Pasión, usted puede conectarse y ayudarnos a orar por una cantidad de cosas que presentamos al Señor, el país, la iglesia, las naciones y también muchas peticiones personales que ingresan en la página. Hay algo más importante que es valiosísimo para nosotros. Yo sé que han estado antes aquí, pero queremos darle una vez más la bienvenida a esta preciosa familia que nos visita. Bienvenidos, mis queridos, sean bienvenidos tanto ustedes como los que están atrás también. Por favor, muéstrenles sus cariños y a ellos al estilo Pasión. Se me fue el baterista, pero está bien, podemos hacer la bulla sin ello. Sean todos bienvenidos, gracias por visitarnos en el nombre del Señor. Amén. 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 Gloria al Señor para siempre. Bueno, fíjese que en este mes de enero, el Señor nos ha guiado para hablar utilizando una palabra clave que es la palabra renovar, renovación. Pero debajo de renovación hemos estado enfocando distintas áreas de nuestras vidas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de renovar la mente, nuestra mente. Hoy vamos a estar hablando acerca de renovar las fuerzas. El próximo domingo, si el Señor no viene, vamos a estar hablando acerca de renovar la pasión. Posteriormente es renovar la visión y por último renovar la misión. Vamos a estar enfocando todos estos domingos en nuestros mensajes y eso es lo que vamos a compartir. Pero antes de entrar en materia, se me olvidaba mencionarles también que los jueves nos reunimos aquí en la noche, a las 7 de la noche para estudio bíblico, y al estudio bíblico le hemos llamado Empodérate. Muy bien, le cae la palabra y nuestra hermana Marita va a continuar con los estudios que tienen que ver sobre cómo hablar en público, pero entienda, es mucho más profundo que eso. Así como ella nos lo ha enseñado, es cómo exponer la palabra del Señor. No se pierdan el estudio este jueves a las 7 de la noche. Para todos aquellos que todavía les falta algunas clases para graduarse, porque va a haber una graduación. Me enseñaron ¿cómo se llaman estos? Las cintas. Me las enseñaron el domingo pasado. Y no, hombre, yo quería una, pero no era para mí. No estoy en la lista de tan bonitas que están. Y va a haber una graduación de las personas que fielmente han estado viniendo los jueves. Así que les invito para que venga y termine el estudio. Pero aún aquellos que no se han integrado, por alguna razón, queremos invitarle que vengan para recibir una palabra buena, un buen material, como es dado por nuestra hermana Marita, que es una excelente, poderosa maestra. Gracias, hermana Marita, tremendo. Tenemos todos que aprender de la manera en que el Señor la utilice. Ok, all right. Bueno, quiero que vayan a sus Biblias y la abran o la enciendan, depende del caso.
en Isaías capítulo 40, uno de mis pasajes favoritos, uno de los capítulos favoritos. En Isaías 40, versículo 31, yo creo que podemos leer incluso desde el versículo 28 para poder entender mayor extensión el versículo 31. Pero si están allí ya en Isaías capítulo 40, versículo 28, dice la palabra del Señor. Fíjese, a Dios le gusta hacer muchas preguntas. Hay preguntas por todas las escrituras y hay preguntas que también nos hace el Señor a nosotros. Y aquí hay una de ellas, o dos. Dice el verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A ver, ojo con lo que dicen los siguientes versos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, nuevas fuerzas. Sí, esto es renovación, renovar fuerzas, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note el contraste que hay entre un versículo y otro. Por ejemplo, en el versículo 28, el versículo dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y en el verso 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero el verso 31 dice, los que esperan a Jehová, dice, no solamente van a tener nuevas fuerzas, sino que van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. ¿No les parece interesante? Esperar es una palabra clave para nosotros en cualquier época de la vida o en cualquier situación en la que nosotros estamos. Esperar implica tener una expectación o una expectativa confidente y una esperanza activa en el Señor. Es importante que hablemos de una esperanza activa en el Señor y no una resignación pasiva. Es una esperanza activa, no una resignación pasiva. Bueno, al fin y al cabo, que venga lo que venga, que pase lo que pase, total, creo que las cosas van a ser como son, no van a cambiar, no va a haber ningún movimiento aquí, ningún milagro, ninguna manifestación. Pero no es así la clase de confesión que Dios estimula o empuja en su palabra que nosotros tengamos. Una vez más, quiero repetir esto. Esperar implica tener una expectación confidente y una esperanza activa en el Señor, no una resignación pasiva. La Biblia en este pasaje nos enseña que las fuerzas que obtienen quienes son renovados son comparadas con las fuerzas de las alas del águila. Now, si alguno de ustedes ha podido ver una águila personalmente, o por lo menos ha visto documentales acerca de cómo viven su vida y el tipo de maniobras y movimientos
que hace especialmente para surcar los aires y obtener las presas para alimentarse. Es simple y sencillamente impresionante la fuerza que ellas tienen en sus alas para no solamente poder levantar su cuerpo, pero también levantar una presa que puede pesar incluso 2 o 3 veces más que su propio cuerpo. Una de las obras de Dios en nosotros es renovar nuestras fuerzas. Se los digo de nuevo, una de las cosas en las que está Dios ocupado en la vida suya es renovar tus fuerzas, es darte nuevas fuerzas, es volverte a esforzar, volverte a animar, volverte a empujar para que sigas haciendo la voluntad del Señor. Dijimos que el domingo pasado estuvimos hablando el tema de renovar nuestra mente. Ahora resulta que ahora uno no puede renovarse en fuerza si no renueva la mente. ¿Por qué? Sencillo, porque uno tiene que creer en las promesas de Dios para venir a hacer su presencia, conversar con Él y esperar sencillamente en fe. Las alas del águila representan las fuerzas que vienen del Señor. Note cómo dice el versículo: tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas viene de la nutrición que Dios nos da cuando pasamos tiempo con Él y con su palabra. Nuevas fuerzas. Diga conmigo: tendrán nuevas fuerzas. A ver si lo decimos de esta manera. Diga: en este año 2021 yo tendré nuevas fuerzas. No solamente tendré nuevas fuerzas, así como quien dice a lo largo, pero tendré nuevas fuerzas cada día. Tendré nuevas fuerzas cuando me encuentre en medio de una situación difícil. Tendré nuevas fuerzas cuando las circunstancias de la vida me son lanzadas para desilusionarme o desanimarme. Ahora nos preguntamos, e intentaré contestar estas preguntas en unos pocos minutos: ¿qué es renovar las fuerzas? ¿Cómo se hace para renovar las fuerzas? ¿Cuándo se sabe si uno está debilitado? ¿Por qué es necesario renovar las fuerzas? Fíjese, cuando usted lea las Escrituras, usted va a encontrar que uno de los términos o frases muy comunes es precisamente este asunto de volver a tener nuevas fuerzas, de renovar las fuerzas, de ser fortalecido, de ser animado. Le comparto unos casos de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que David se fortaleció. El primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6, dice: David se fortaleció. Voy a regresar a David en un minuto o dos. También la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Correcto. Nehemías 8:10. Luego acabamos de leer en Isaías 40:31: los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Luego encontramos en la persona de Jesús, en Lucas capítulo 22, dice que un ángel del cielo vino para fortalecer a Jesús. Así dice. Jesús estaba a punto de morir, estaba a punto de ser apresado, estaba a punto de ser llevado al martirio y posteriormente a la muerte en su cruz, y él estaba muy debilitado, y la Biblia dice que un ángel vino para fortalecer a Jesús. En Hechos capítulo 9, verso 31, la Biblia dice que las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. En Romanos 4:20, la Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe, siendo como era un viejito. Nunca había sido papá, nunca había visto a su mujer embarazada, y estaba dependiendo de una promesa, de una palabra que Dios le había dado. Y para ello entonces la Biblia dice que él se fortaleció en fe. Luego la Biblia dice en Efesios 3:16 que somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y luego también nos exhorta en Efesios 6:10 que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que
¿Qué cosa? ¿Quién lo fortalece? Lo fortalece para que usted lo pueda todo. Diga conmigo, lo podré todo cuando Cristo me fortalezca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y luego entonces hay otra promesa que dice que somos fortalecidos con todo poder, Colosenses capítulo 1. Y luego el apóstol Pablo dice que él fue fortalecido allá en Primera de Timoteo. Y por último Pedro ora y declara que seamos fortalecidos en su capítulo 5 de la primera carta. Uno se pregunta, ¿es eso? ¿Hay algo de eso para mí? ¿Hay algo de eso que yo puedo tomar? ¿Hay algo de eso que yo puedo aprovechar? ¿Es eso para mí? ¿Realmente puedo ser fortalecido en las distintas situaciones de mi vida? ¿Realmente puedo ser fortalecido? ¿Cómo podemos ser fortalecidos el día de hoy? Claro que sí. Déjeme decirle que todo lo que les he dicho, más otra cantidad enorme de escrituras que hablan acerca de Dios viniendo para fortalecerlo, son las promesas suyas. Son, si me permite, el dinero de Dios con el que usted puede obtener la capacidad y la habilidad para poder seguir hacia adelante en aquello que Dios ha establecido para su vida. Absolutamente. Todo lo que está escrito allí es para nosotros, para que seamos fortalecidos, para que experimentemos una renovación en nuestras fuerzas. ¿Cuántos aquí alguna vez se han sentido que ya no tienen fuerzas? Hablamos de fuerzas físicas, hablamos de fuerzas mentales, fuerza emocional para seguir soportando una presión, o fuerza espiritual inclusive. ¿Se han sentido alguna vez sin fuerzas? Claro que sí. Yo creo que francamente todos hemos estado en esa situación. Y espérese, quizás vuelva a estar en alguna otra situación en la que no tenga fuerzas. Pero espérese también, porque está escrito en su palabra que cuando usted no tiene fuerzas, a mí me llama la atención el versículo de Isaías capítulo 40, porque dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo yo puedo multiplicar algo de lo que no tengo? ¿Cómo? Eso solamente es un atributo de Dios. Dios creó los cielos y la tierra de lo que no había, de la nada, lo que no existía. Después existió. Y después la palabra de Dios dice que con la palabra de su boca Dios hizo los cielos y la tierra. Y después cuando vemos a Jesús en plena acción, perdonando y salvando y libertando y resucitando y ministrando a la gente, luego el escritor dice que Jesús con su palabra echó fuera demonios, sanó a los enfermos y ministró a las personas. Es un atributo de Dios. Cuando usted llega a un punto en su vida donde no tiene fuerzas, cero fuerzas, entonces Dios viene y las multiplica, porque Él es especialista en multiplicar lo que no existe a fin de que haya en abundancia, para que usted pueda continuar hacia el destino que Dios ha marcado para la vida suya. ¿Qué es fuerza? ¿Por qué la Biblia nos habla de fortaleza? ¿Qué quiere decir con eso? Déjeme compartir primero la definición natural de nuestros diccionarios. Fuerza es la capacidad, vigor o robustez para mover algo que tiene peso o hace resistencia. Sin embargo, fuerza también puede indicar vitalidad o intensidad. Cuando vemos la palabra fuerza a la luz del significado en la Biblia, fuerza es la energía de Dios. ¿Cuántos aquí quieren la energía de Dios? ¿Qué es lo que acaba de decir Isaías? Que Dios no se cansa, que Dios no se fatiga. Necesitamos la energía de Dios.
¿Sabe lo que significa entonces fuerza? Quiere decir ser empoderado por el Espíritu Santo para realizar una función o una tarea, o simplemente vivir la nueva vida que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Fuerza es en capacidad para resistir la tentación y las presiones de la vida. La palabra fuerza viene de un término hebreo que se pronuncia Jerubá y que quiere decir poder, potencia, y otra palabra kov que quiere decir fortaleza, poder, fuerza, capacidad, aptitud con P, fuerza, fortaleza y vigor. Solo que la palabra de Dios nos dice es que en Dios están las fuerzas que usted y yo necesitamos. Ojo aquí, las fuerzas que usted y yo necesitamos para amar, para perdonar, para animarse, para creer, para levantarse, para seguir adelante, para no rendirse. Now, escuchen esto. Puede ser que nosotros lleguemos a un punto en la vida donde ya no tengamos fuerzas para nada. El apóstol Pablo, por ejemplo, menciona que en algunas ocasiones, mientras él predicaba el evangelio, se encontró en situaciones donde ya no tenían fuerzas para vivir, para seguir adelante, para continuar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde el apóstol Pablo tiene un reencuentro, si me permite la palabra, un reencuentro con la energía, con la fuerza de Dios. Es por eso que la palabra del Señor nos promete ser fortalecidos. Ok, quiero traerles un caso aquí. Es el caso del señor Don David, el David de la Biblia. Hay muchos Davids hoy en día, pero déjenme hablar de este David de la Biblia. Hablemos por un momento acerca de él. Un hombre exactamente como nosotros, con sus flaquezas, con sus virtudes, con sus características positivas y negativas también. Sin embargo, Dios en su soberanía y en su misericordia lo escoge para convertirlo en el rey más poderoso que haya podido tener Israel, desde donde nacen tremendos proyectos para la obra del Señor en el futuro de la nación de Israel. Pero aquí está este David. Recuerden lo que le pasó a David. Saúl lo convierte en su servidor. David se vuelve una persona muy valiosa, y Saúl empieza a sentir celos, y a causa de los celos decide matarlo. David lo que hace para no perder la vida en manos de Saúl es huir. Tiene que dejar su familia y tiene que andar corriendo por todo lado, de escondite en escondite, con los hombres que se había encontrado y a quienes había como se dice, reclutado para formar una banda enorme de fuerza y de pelea y de conquista y de apoyo también. La palabra del Señor dice que David llegó a un punto en la vida donde dijo: ya estoy hasta la coronilla de Saúl, estoy cansado, no quiero que me persiga más. Bye bye Israel, me voy a los filisteos. Y se pasó a los filisteos. No se les olvide que los filisteos fueron siempre enemigos de los más grandes que Israel tuvo. En ocasiones fueron tan ingratos que ellos atrozmente, sencillamente destruían a Israel y sus sembradíos y todo lo que tenían. Así que David se presenta ante un rey con el que encuentra favor y gracia, y el rey lo incorpora. Porque el rey dice: si este David, que es un guerrero valioso, un tipo tremendo, hizo todo lo que hizo y se vuelve aquí a mi favor, ¿cuántas cosas yo podré lograr con este hombre aquí en mi ejército? Y salía a hacer sus incursiones de guerra con los 400, 600 hombres que tenía, y regresaba y cada vez venía con mucho botín, con muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces un día planearon una guerra, pero esta vez la guerra era contra Israel. No se les olvide que David era judío, era israelita. Así es que
se van a vivir a Siglat, construyen la ciudad, le ponen muros, construyen casas, todos los hombres con esposas. David tenía 2 esposas en ese momento, ya tenía hijos, y entonces deciden ir a la guerra contra Israel. Y ya justo cuando se estaban, ¿cómo se dice?, organizando para ir a la guerra, otro de los reyes de los filisteos le dijo al rey, que era su amigo de David, le dice: no se te ocurra traer a ese hombre aquí a la guerra, porque que nos veamos aquí en una situación fea y el hombre, en vez de trabajar a favor nuestro, se vuelve en contra nuestra. Y dice: mejor despídelo. Solamente fueron 3 días en lo que ellos dejan Siglat, se van al punto de combate y regresan 3 días. Cuando David regresa, encontró Siglat completamente quemado. Las esposas de ellos no estaban, los hijos de ellos no estaban, las pertenencias de ellos no estaban. A ver, póngase en su lugar, por favor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? Nosotros estamos acostumbrados a oír y ver cosas trágicas en nuestra vida, en nuestro presente. Uno se pregunta a veces, ¿de dónde saca el ser humano fuerzas para poder resistir las cosas que suceden en la actualidad? ¿De dónde saca una población la fuerza para volver a reconstruirse después que un huracán deshace literalmente toda su aldea, todo su barrio, toda su ciudad? ¿De dónde saca un hombre la fuerza para poder seguir viviendo después de que en un accidente su esposa y sus hijos mueren en ese accidente automovilístico? No los quiero asustar con esto. Yo nada más simplemente estoy pensando de dónde sacan las fuerzas. Señores, estas fuerzas no pueden ser producidas por nosotros mismos, aunque Dios nos ha incorporado dentro de nosotros las habilidades y capacidades para volver a levantarnos y continuar en medio de los desastres. Francamente, el recurso que está detrás, allá en el fondo, de las fuerzas que nosotros necesitamos para reponernos en una situación, no viene del diablo, no viene de los hombres, no viene del sistema humano, tiene que venir del Dios de los cielos y de la tierra. Aquí está David, sus 600 hombres. Usted tiene que leer la historia. Se pusieron a gritar, se pusieron a llorar. Después de que se limpiaron las lágrimas, estaban tan frustrados. David estaba en medio de una crisis de liderazgo. Estaba en angustia debido a su dolor personal por la pérdida de su familia. Y ahora no solamente eso, sino que la situación lo presionaba tremendamente. Los hombres que estaban con él empezaron a hablar de apedrearlo. Y justo en ese instante, el texto dice: pero David se fortaleció en Jehová. Lea la historia. Hay cosas que no están ahí, pero cuando usted interpreta el pasaje, cuando usted empieza a imaginar, usted empieza a encontrar la revelación de Dios en ese pasaje. La Biblia dice: David se fortaleció en Dios. ¿Sabe lo que hizo? David hizo 2 cosas. Primero, se volvió a Dios para orar. Habló con Dios: Dios, sácame de esto, ayúdame en esta situación, dame revelación, guíame, ¿qué hago? ¿Persigo a esos ladrones que se han llevado a nuestras familias o qué hago, Señor? Y segundo, mandó a consultar a un sacerdote de Dios para que le pudiera revelar lo que él iba a recibir de parte del Señor. ¿No le parece que eso es exactamente fortalecerse en Dios? Son acciones prácticas, concretas, sencillas, específicas. ¿Qué quiere decir fortalecerse en Dios? Quiere decir cambiar la manera negativa de pensar. Quiere decir empezar a dejar a temer, salirse del abismo, de la angustia y de la ansiedad, para empezar a invocar a Dios y sencillamente esperar en el Dios que no falla una respuesta en medio de la situación. Señores, mis hermanos,
todo hombre y mujer que se vuelve a Dios encontrará nuevas fuerzas para levantarse de cualquier situación, independientemente de cuán difícil, horrible, fea esta sea, para volverse a levantar. Y lo más importante de todo esto es que la persona que encuentra nuevas fuerzas en Dios, le cae una protección del amor de Dios a su corazón para no amargarse el resto de su vida a causa de la situación o la experiencia que acaba de vivir. David sabía a dónde ir en tiempos de crisis. ¿Cuántos de ustedes saben a dónde ir en tiempos de crisis? Filipenses 4:13. Todo. Diga conmigo, todo. No, hombre, díganmelo con mucho vigor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero decirles que ese versículo no funciona así automáticamente, porque hay escrituras que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Declarar con la boca, y uno dice, bueno, ¿cómo se dice? 1, 2, 3, ping, y que aparezca el objeto como si fuera un arte de magia. No funciona de esa manera. Pero su palabra no falla. Todo. A mí, ¿qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? Todo, 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 todo. Dígame usted, ¿qué es lo que tiene que hacer mañana, esta semana? ¿Qué tiene que hacer en este año 2021? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Soportar a alguien? ¿Perdonar a alguien? ¿Amar a una persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Enfrentar una situación? ¿Resolver un problema? ¿Encontrar una solución a una situación familiar? ¿Tratar con algo que lo está matando, lo está destruyendo a usted? Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para tener dominio propio, fuerza para conquistar, fuerza para vencer, fuerza para poderlo lograr, fuerza para ser persistente, fuerza para adelantar en medio de cualquier cosa que pueda estar pasando en mi vida. Esto fue lo que hizo David. Él había aprendido a esperar en el Señor en confianza que Dios lo iba a librar de esta situación. Lea el Salmo 40, verso 1 al 3 conmigo rápidamente en esta hora. Salmo 40, fíjese, es una declaración de David. Salmo 40, verso 1 al 3. Amén. Todo el capítulo es increíble, pero mira estos 3 versículos. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos aquí tienen problemas para tener paciencia? I'm one of those. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la ¿qué? Del lodo ¿qué? Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Óigame, hermano, y no solamente eso, Dios es un Dios que trabaja la milla extra con nosotros, va mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque el verso 3 dice: no solamente oyó mi clamor, me sacó del pozo de la angustia, me puso en un lugar fijo, sino que ¿qué dice el verso 3? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tremendo resultado. Esto es lo que va a pasar cuando la gente vea la intervención de Dios en la vida suya. Sencillamente se van a quedar asombrados, admirados y atraídos también a ese Dios verdadero que sabe darle fuerza a todo aquel que hace lo que el versículo 1 dice que tenemos que hacer. Esperar, diga conmigo esperar, 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 esperar. ¿Esperar en quién? ¿Esperar a qué? Esperar a
Jehová. Amén. Yo quiero decirle, varias veces usted ha esperado a alguien y lo han dejado ahí, ¿cómo se dice la palabra? Plantado. Varias veces ha esperado una carta que venga con la respuesta que necesita y la bendita carta no viene. Varias veces ha esperado que alguien cumpla una promesa y no sucede. Pero esto no es así con nuestro Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Ahora, mira lo que dice el verso 4, por favor. Hey, miren esto. Bienaventurado el hombre que puso su confianza, que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Cuántos son dichosos aquí? Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Diga conmigo, soy bienaventurado. Diga conmigo, soy bienaventurado, soy dichoso, soy feliz. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? ¿Qué me hace bienaventurado? ¿Qué me hace ser dichoso? ¿Qué me hace feliz? Lo que me hace bienaventurado, dichoso y feliz es un simple hecho práctico, real, conciso, específico en mi vida personal. Y es, decidí confiar en Dios, como lo hizo David en medio de aquella crisis, en medio de aquella situación. Esta es una fuerza que uno recibe en el alma. Recuerde qué es lo que está en el alma: la mente, la voluntad y las emociones. La mente es fortalecida con pensamientos de bien. La voluntad recibe una capacidad para poder actuar en virtud de lo que es bueno. Y las emociones toman su lugar para que éstas no se levanten a controlarnos a nosotros, sino nosotros controlar las emociones. O el odio nos controla o nosotros controlamos el odio. O el rencor nos controla o nosotros lo controlamos. O la tristeza nos controla o nosotros la controlamos. ¿Qué hacemos? Es en nuestra alma. Los seguidores de Cristo están seguros de que todo lo pueden porque Cristo los fortalece y les confiere no un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio que les permite afrontar sufrimientos a causa de lo que sea, confiados en la fuerza de Dios. Es Dios quien otorga la fuerza y la virtud a los creyentes. Es la habilidad de tener éxito en todo lo que vivamos y emprendamos para Él. Es renovar la fuerza. ¿Están aquí todavía? Es la voluntad de Dios renovar las fuerzas nuestras de tiempo en tiempo. Y esta renovación viene cuando nuestra fe se fortalece y nuestra alma es alimentada por la presencia y la palabra de Dios. Quiero ir concluyendo con esto. ¿Cuándo es que las fuerzas vienen a ser renovadas en nuestras vidas? ¿Cuándo es que las fuerzas retornan a nosotros después de un tiempo de debilidad? Por cualquiera que sea la causa que nosotros estemos viviendo o experimentando. Cuando estas fuerzas se renuevan, nos ponen en la posición de resistir, de vencer y de poder salir adelante. ¿Cuándo es que podemos recibir nuevas fuerzas? Aquí les doy una pequeña lista de estas cosas. Recibimos nuevas fuerzas cuando somos tentados. 1 Corintios 10:13 dice que Él no deja que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir, más de lo que podemos aguantar. Número 2, nuestras fuerzas son renovadas cuando nos sentimos débiles debido a la presión de la vida. Estoy hablando de manera general, la vida, como es, con todo lo que comprende y es. Y uno levantarse cada día, ir al trabajo, regresar. A veces llegar a la casa y no encontrar el mejor cuadro posible. O lo más esperado que uno quiere. La vida con todas sus cosas, sus enfermedades y sus luchas, sus batallas y complicaciones. Todo lo que sucede en nuestro mundo relacional con las personas, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. La Biblia dice
que nuestras fuerzas son renovadas cuando nos sentimos débiles debido a la presión de la vida. Tercero, nuestras fuerzas son renovadas cuando estamos en medio de pruebas. Una enfermedad, una escasez de finanzas, un problema familiar, un cónyuge que no quiere responder, unos hijos que han tomado otro camino, un vecino que se ha vuelto insoportable, una situación que es difícil de aguantar en el empleo, en el trabajo o cualquier otra cosa. La Biblia dice que Él nos permite, nos promete renovar las fuerzas cuando estamos en medio de las pruebas. Número 4, nuestras fuerzas son renovadas cuando estamos realizando algo para Dios, algo que Él ha pedido que usted haga y donde le falta de todo. ¿Le ha pedido Dios que haga algo en este año 2021? Puede ser que usted me diga que no, pero más vale que se conecte con Dios, porque Dios sí tiene algo importante que usted tiene que hacer en este año. Escuche esto: mientras usted esté vivo, usted tiene algo que hacer. Usted tiene unos hijos que tiene que guiarlos, levantarlos, conducirlos, bendecirlos. Usted tiene un matrimonio que tiene que fortalecer y proteger y cubrir. Usted tiene una familia que tiene que alimentar y bendecir y ayudar. Usted tiene un llamado, un liderazgo. Usted tiene un desafío, un reto que Dios le ha otorgado para que usted se levante y lo haga. A lo mejor Dios está poniendo en su corazón el reto de alguna empresa, de algún negocio, de algún proyecto, de alguna otra cosa para realizar en este año. En quinto lugar, nuestras fuerzas son renovadas cuando estás andando o trabajando con alguien difícil de aguantar debido a sus actitudes y su conducta. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con alguna persona difícil de amar? Oh, no escuché ningún amén. Dígame, ¿de dónde saca uno las fuerzas para amar algo o alguien que a uno le parece que no es merecedor de ser amado? Dios te capacita para perdonar. Dios te capacita para amar. Renovarse en fuerzas es cuando nos abandonamos a la fuerza de Dios. Nuestra parte es la fe y la confianza, su parte es la obra, es su favor hacia nosotros. Quiero terminar con esto. ¿Cuándo nos renovamos en fuerzas? ¿Cuándo? Cuando decidimos estar en quietud y confiar en Dios. Isaías 30:15 dice que la fortaleza nuestra viene cuando estemos quietos y callados. Wow. ¿Por qué? ¿No es más bien lo contrario? ¿No es más bien una actividad intensa de parte nuestra la que tiene que ser ejecutada, ejercida? Como quien dice, tengo el control de esto. Más bien la Biblia nos manda a estar quietos y callados. Porque es en la quietud donde podemos contemplar la grandeza, el poder, la maravilla, el amor, la fidelidad de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en un mundo que no nos permite reflexionar, no nos permite meditar, no nos permite tomar un reposo. ¿Cuándo? Al creer en su palabra. Su palabra es la energía de Dios. ¿Se acuerda Mateo 4:4? ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo 4:4 con ese versículo? Es la energía de Dios la que nos sustenta. Viene a través de su palabra, viene a través de su trato, viene a través de su presencia,
Viene a través de su intervención en mi ser. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen, usted puede estar bien alimentado y haber comido muy bien para emprender determinada tarea y tener las fuerzas para concluir muchas horas más tarde. Sin embargo, para poder vivir la vida renovado en fuerzas, necesitamos volvernos al recurso de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la energía de Dios. La palabra del Señor es su energía hacia nosotros. Cuando nos renovamos, cuando oramos al Señor, cuando usted saca ese tiempo privado pequeño en algún lugar de su casa, su auto, en el parque o donde sea, y sencillamente se vuelve a Dios para invocarlo, para hablar con Él en una manera libre y sincera, sin cambiar los tonos de su voz, donde usted derrama sus lágrimas y su alma delante de la presencia del Señor. ¿Cuándo es renovado? Cuando usted espera en Él y las promesas de Dios. ¿Cuándo es renovado? Al confiar, cambiando sus pensamientos negativos por fe y esperanza. ¿Cuándo es renovado? Cuando nos apoyamos en otros quienes están dispuestos a fortalecernos. Esa persona que tiene usted ahí a su lado es un instrumento de Dios para fortalecerlo a usted. No para apagarlo. Usted no vive para apagar velitas que apenas alumbran con su mecha, con su llamita, porque están débiles. Usted vive para ponerle más fuego a ese asunto, de manera que la persona se apasione por aquello que Dios lo ha llamado y lo ha levantado a hacer y a hacer en la vida de él. En mi país hay una, bueno, no, mejor les dejo eso para otro día. Iba a mencionar algo, pero sí, usted no es un apagafuegos, ¿no? Usted no anda apagándole el alma a las personas, sino encendiendo el alma de las personas. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos encendedores de almas hay aquí? A ver, alabe su nombre. Yo no digo encendedores de peleas o pleitos o broncas, sino encendedores de almas. Aquellos que tienen una palabra, una oración, aquellos que ven lo mejor, aquellos que ven un futuro promisorio en usted, aquellos que te levantan. Otros te desprecian, pero Él te levanta con la verdadera palabra del Señor. Cuando somos renovados en nuestras fuerzas, cuando tomamos la iniciativa para continuar, cuando nos volvemos a Dios primero que nada, cuando nos dejamos dominar, cuando no nos dejamos dominar o controlar por el temor, cuando dejamos que el gozo de la salvación fluya libremente a través nuestro. Nehemías 8:10, que dice: el gozo del Señor es, ¿qué cosa es? Su fortaleza. Hermanos, no podemos caminar la vida tristes, apagados, afligidos, caídos, cabizbajos. Amén, yo sé que hay un chorro de cosas que nos afligen, que nos hunden, pero la palabra de Dios dice que el gozo que Dios ha instalado en nuestro corazón es como una fuente adentro nuestro que fluye y fluye y fluye. Y por eso usted puede cantar, y por eso usted puede adorar, y por eso usted puede orar, y por eso puede sonreír y levantarse y bendecir y creer en el Dios de los cielos que lo ha salvado y lo ha rescatado y seguirá cumpliendo su propósito en su vida. ¿Cuándo? Es cuando dejamos usar la habilidad propia para controlar la situación y volvernos a la energía de Dios, invitando a Dios a moverse en nuestra situación con sus obras, energía y poder. Tus fuerzas serán renovadas en este año 2021. Si usted aprende a esperar